Olvido de las culpas. No quiero que pienses más en esto, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia. Es un impedimento para estrecharla a mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Y yo le decía, no, Señor, eres tan bueno. Pero sentía rompérseme el corazón de ternura. Y él, ¿y bien querrás mantener delante estas cosas? Y yo, no quiero. Y él, pensemos en amarnos y en contentarnos mutuamente. De ahí en adelante no pensé más en esto. Hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñase el modo como debía hacer para reparar el tiempo pasado. Y él me decía, estoy pronto a hacer lo que tú quieres. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida. Así que veamos qué cosa te falta. Señor, le decía, me falta todo, no tengo nada. Y bien, me decía, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ustedes no creen, sino ven señales y prodigios. Señor, baja conmigo. Antes que mi hijo se muera. Ve. Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos se le salieron al encuentro y le dijeron:
Tu hijo está vivo. Les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron. Ayer en la tarde, como a la 1, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Juan 4, 45. Cuando vino a Galilea, le recibieron los galileos, porque habían visto todo cuanto hizo en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Hagan lo que les dice mi hijo, y tendréis lo que queréis. Más bien, tendréis de más y sobreabundante. Mi corazón está lleno de amor y sentía la necesidad de decirte la causa, el por qué junto con mi hijo Jesús quise asistir a esta boda de Caná. ¿Tú crees que fue por una ceremonia cualquiera? No, hija. En esto hay profundos misterios. Ponme atención y te diré cosas nuevas y cómo mi amor de madre desahogó en modo increíble y el amor de mi hijo dio verdaderos signos de paternidad y de magnanimidad por las criaturas. Ahora escúchame. Mi hijo había regresado del desierto y se preparaba para la vida pública, pero primero quiso asistir a este esponsal y por eso permitió ser invitado. Fuimos no para festejar, sino para obrar cosas grandes en provecho de las generaciones humanas. Mi hijo tomaba el puesto de padre y de rey en las familias. Yo tomaba el puesto de madre y reina. Con nuestra presencia renovamos la santidad, la belleza, el orden del matrimonio formado por Dios en el Edén, esto es, de Adán y Eva desposados por el Ser Supremo para poblar la tierra y para multiplicar y hacer crecer las futuras generaciones. El matrimonio es la sustancia de donde surge la vida de las generaciones. Se puede llamar el tronco del cual viene poblada la tierra. Los sacerdotes, los religiosos, son ramas. Si no fuera por el tronco, ni siquiera las ramas tendrían vida. Por eso, con el pecado, con sustraerse de la divina voluntad, Adán y Eva hicieron perder la santidad, la belleza, el orden de la familia. Y yo, tu mamá, la nueva Eva inocente, junto con mi hijo, fuimos para reordenar lo que Dios hizo en el Edén, y me constituía reina de las familias e impetraba la gracia de que el fiat divino reinase en ellas, para tener las familias que me pertenecieran, y yo tuviese el lugar de reina en medio de ellas. Pero no es todo, hija mía. Nuestro amor ardía y queríamos hacer conocer cuánto los amábamos y darles a ellos la más sublime de las lecciones, y he aquí cómo. En lo mejor del banquete faltó el vino, y mi corazón de madre se sintió consumir de amor porque quiso prestar ayuda, y sabiendo que mi hijo todo podía, con acento suplicante, pero segura de que me habría escuchado, le digo: hijo mío, los esposos no tienen más vino. Y él me responde: no ha llegado mi hora de hacer milagros. Y yo, sabiendo que de seguro no me habría negado lo que le pedía, digo a los que servían la mesa: hagan lo que les dice mi hijo, y tendréis lo que queréis. Más bien, tendréis de más y sobreabundante.
Hija mía, en estas pocas palabras yo daba una lección, la más útil, necesaria y sublime a las criaturas. Yo hablaba con el corazón de madre y decía: hijos míos, ¿queréis ser santos? Hagan la voluntad de mi Hijo, no se aparten de lo que Él les dice y tendréis su semejanza, su santidad en vuestro poder. ¿Queréis que todos los males cesen? Hagan lo que les dice mi Hijo. ¿Queréis alguna gracia incluso difícil? Hagan lo que les dice y quiere. ¿Queréis también las cosas necesarias para la vida natural? Hagan lo que dice mi Hijo, porque en sus palabras, en lo que os dice y quiere, tiene encerrada tal potencia que en cuanto habla, su palabra encierra lo que pedís y hace surgir en vuestras almas las gracias que queréis. ¿Cuántos se ven llenos de pasiones, débiles, afligidos, desventurados, miserables, no obstante que ruegan y ruegan, pero como no hacen lo que dice mi Hijo, nada obtienen? El cielo parece cerrado para ellos. Esto es un dolor para tu mamá, porque veo que mientras ruegan se alejan de la fuente donde residen todos los bienes, como es la voluntad de mi Hijo. Entonces los sirvientes hicieron exactamente lo que les dijo mi Hijo, es decir, llenen las vasijas de agua y llévenlas a la mesa. Mi querido Jesús bendijo aquella agua y se convirtió en vino exquisito. Oh, 1000 veces bienaventurado quien hace lo que Él dice y quiere. Con eso mi Hijo me daba el honor más grande. Me constituía reina de los milagros. Por eso quiso mi unión y plegaria al hacer el primer milagro. Él me amaba demasiado, tanto que quiso darme el primer puesto de reina, también en los milagros, y con los hechos lo decía, no con las palabras. Si quieren gracias, milagros, vengan a mi madre. Yo no le negaré jamás nada de lo que ella quiere. Además de esto, hija mía, con el haber asistido a esta unión, yo veía los siglos futuros, veía el reino de la divina voluntad sobre la tierra, miraba a las familias e impetraba a ellas que simbolizaran el amor de la Trinidad Sacrosanta para hacer que su reino estuviera en pleno vigor. Y con mis derechos de madre y reina tomaba a pecho el régimen de Él, y poseyendo la fuente ponía a disposición de las criaturas todas las gracias, las ayudas, la santidad que se requiere para vivir en un reino tan santo. Y por eso voy repitiendo: hagan lo que os dice mi Hijo. Juan 4, 47. Al oír que Jesús venía de Judea hacia Galilea, se le acercó para rogarle que bajase y curara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Con mi voluntad vengo a abrir el camino real y directo que conduce a la santidad de la semejanza de su Creador y que contiene la verdadera felicidad. Pero a pesar de todo esto, serán siempre libres de quedarse, ¿quién en el camino real? ¿Quién en los senderos? ¿Y quién fuera del todo? Pero estará en el mundo lo que ahora no hay: la felicidad del Fiat Voluntas Tua, como en el cielo, así en la tierra. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 15, capítulo 18, párrafos 4 al 6.
Hija mía, todos los tiempos están en mis manos. Doy a quien quiero y para eso me sirvo de quien quiero. Muy bien habría podido traer la felicidad que contiene mi voluntad sobre la tierra, pero no encontré ninguna voluntad humana que quisiera hacer vida perenne en la mía, para reanudar los vínculos de la creación y darme nuevamente todos los actos del primer hombre como si los hubiera hecho todos con el sello de la voluntad suprema. Y por eso poner a disposición de todos la felicidad perdida. Es verdad que estaba mi amada mamá, pero ella debía cooperar junto conmigo a la redención. Además, el hombre era esclavo, aprisionado por sus mismas culpas, enfermo, cubierto de llagas, las más asquerosas. Y yo como padre amante venía a desembolsar mi sangre para rescatarlo. Venía como médico a curarlo, como maestro a enseñarle el camino, el medio para no dejarlo precipitar en el infierno. Pobre enfermo, ¿cómo habría podido espaciarse en los eternos vuelos de mi querer si no sabía caminar? Si yo hubiese querido dar la felicidad que contiene mi voluntad, hubiera sido como darla a los muertos y hacerla pisotear. El hombre estaba indispuesto para recibir tanto bien. Y por eso quise enseñar la oración para disponerlos y me conformé con esperar otras épocas, dejar pasar siglos y siglos para hacer conocer el vivir en mi querer, para dar el principio a esta felicidad. Y yo, amor mío, si con tu redención no todos se salvan, ¿cómo puede ser que tu voluntad dará a todos esta felicidad? Y Jesús, el hombre será siempre libre, no le quitaré jamás los derechos que le di al crearlo. Solo que en la redención vine a abrir tantos caminos, sendas, atajos para facilitar la salvación, la santidad del hombre. Con mi voluntad vengo a abrir el camino real y directo que conduce a la santidad de la semejanza de su Creador y que contiene la verdadera felicidad. Pero a pesar de todo esto, serán siempre libres de quedarse, ¿quién en el camino real? ¿Quién en los senderos? ¿Y quién fuera del todo? Pero estará en el mundo lo que ahora no hay, la felicidad del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Juan 4, 48 a 49. Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. Le respondió el funcionario real, Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Seguía pensando en la divina voluntad y pensaba entre mí. Pero, ¿qué diferencia hay entre quien hace la divina voluntad y entre quien vive en ella? Y mi amable Jesús, todo bondad, ha agregado: hija mía, hay gran diferencia entre la una y la otra. Quien vive en mi divina voluntad
posee la vida de ella y recibe vida continua de Dios para conservar, alimentar y hacer crecer esta vida de mi voluntad en la criatura. Vida posee y vida recibe. En cambio, quien hace mi divina voluntad recibe los efectos de ella. Y entre la vida y los efectos hay tal distancia que no hay comparación posible. ¿No hay diferencia entre la vida y la obra? La vida palpita, piensa, habla, ama, camina y repite cuantas veces quiere lo que posee como vida. En cambio, la obra, siendo efecto de la vida, no palpita, no piensa, no habla, no ama, no camina, ni es capaz de repetirse. Y puede darse que la misma obra con el tiempo se consuma y no se encuentre más. ¿Cuántas obras hechas, quién sabe con cuánto ruido, no existen más? En cambio, la vida no se consume. Y si se consume el cuerpo por la muerte, es por poco tiempo. Pero el alma no muere, ni puede consumirse aunque lo quisiera. Mira entonces qué gran diferencia hay entre la vida y los efectos que puede producir la vida. Los efectos se producen a tiempo, circunstancias y lugares. En cambio, la vida no se interrumpe jamás. Palpita siempre y tiene en su poder el poder producir diversos efectos según las circunstancias. Ahora, quien vive en mi voluntad, poseyendo la vida de ella, tiene en su poder y siempre, no hay intervalos, santidad, gracia, sabiduría, bondad, todo. Y como es vida que posee, tanto en el alma como en el cuerpo, de modo que todas las más pequeñas partecitas de su ser contienen el fiat omnipotente y corre más que sangre en toda la criatura, tanto que si palpita, palpita fiat. Si piensa, en sus pensamientos está impreso el fiat. Si habla, se escucha en su voz correr mi fiat y habla de él. Si obra, sus obras están mezcladas con mi fiat. Y si camina, sus pasos dicen fiat. Es vida, hija mía, y como vida se la debe sentir en todo su ser. No puede hacer menos que sentirla. No así para quien hace mi voluntad. Para percibirla, la debe invocar, rogar, pero ¿cuándo la invoca? En las circunstancias dolorosas de la vida, en las necesidades, cuando se ve acosada por enemigos, casi como aquellos que llaman al médico cuando están enfermos. Pero si están bien, el médico es siempre un extraño para ellos, por lo que la vida perenne de mi querer divino no existe en ellos.
y por eso son cambiantes en el bien, la paciencia, la oración, la luz. No las sienten como vida en ellos y por lo tanto no sienten la necesidad de poseerlas como propiedad suya, ni las aman con verdadero amor, porque cuando los actos no son continuos, no se tiene el dominio sobre de ellos, ni se tienen en propio poder, por lo que el amor queda roto. Por eso, la diferencia es grande entre la vida y los efectos. La vida hace sentir la necesidad de vivir de voluntad divina. En cambio, los efectos no. Si se tienen, se tienen. Si no se tienen, quedan indiferentes. Por eso, el querer siempre mi voluntad significa que se posee la vida de ella. Fiat, divina voluntad. Juan 4, 47. Al oír que Jesús venía de Judea hacia Galilea, se le acercó para rogarle que bajase y curara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Libro de Cielo, volumen 24, capítulo 19, párrafos del 1 al 2. Mi giro en los actos de la divina voluntad continúa siempre. Y habiendo llegado al Edén, me parecía que Jesús tenía deseos de decir alguna cosa. El recuerdo, el lugar donde su voluntad creante creó al hombre, su amor exuberante, las prerrogativas, la belleza con la cual creó al hombre, los bienes, la gracia con la cual lo enriqueció. Estos son los más dulces y amados recuerdos a su corazón paterno, que lo hacen ahogarse de amor. Y para dar desahogo a sus llamas, quiere hablar de lo que hizo al crearlo, tanto que mientras escribo, oigo su corazón que late fuertemente, y exultando de alegría, me pone los brazos en el cuello y besándome con tal énfasis de afecto, se ha encerrado en mi corazón, como herido por el arrebato de aquel amor que tuvo en la creación. Y poniéndose en actitud mezclada de fiesta y de dolor, quería ser espectador de lo que estaba por escribir. Entonces Jesús me ha dicho: Hija mía, cuántos prodigios nuestros concurrieron al crear al hombre. Con nuestro aliento le fue infundida el alma, en la cual nuestra paterna bondad le infundía 3 soles, con los cuales formaba en ella el perenne y brillante día, no sujeto a ninguna noche. Estos 3 soles venían formados por la potencia del Padre, por la sabiduría del Hijo, por el amor del Espíritu Santo. Estos 3 soles, mientras venían formados en el alma, quedaban en comunicación con las 3 divinas personas, de modo que el hombre tenía el camino para subir hasta nosotros y nosotros teníamos el camino para descender en él. Estos 3 soles son las 3 potencias: inteligencia, memoria y voluntad, que mientras son distintas entre ellas, se dan la mano y llegan a formar una sola, símbolo de nuestra Trinidad adorable, que mientras somos distintos en las personas, formamos una sola potencia, un solo intelecto y una única voluntad. Fue tanto el amor al crear al hombre que nuestro amor solo se contentó cuando le comunicamos nuestra semejanza.
Estos 3 soles fueron puestos en el fondo del alma humana, como el sol en el fondo de la bóveda del cielo, que con su luz tienen fiesta a la tierra y con sus admirables efectos da vida a todas las plantas, y a cada una el gusto, la dulzura, el color y la sustancia que le conviene. El sol, en su tácito silencio, guía la tierra, enseña a todos, no con las palabras, sino con los hechos, y con tal elocuencia que ningún otro lo puede igualar, y con su luz penetrante se hace vida de todo lo que produce la tierra. Mira, un sol para toda la tierra. Pero para el alma humana, nuestro amor no estuvo contento con uno solo, y como nos encontrábamos en el arrebato de nuestro amor, de dar y de volver a dar, formamos 3 soles, por los cuales debían ser dirigidos, animados y recibir la vida todos los actos humanos. ¡Qué orden, qué armonía pusimos en nuestro amado y querido Hijo! Ahora, hija mía, estos 3 soles existen en el hombre, pero se encuentran en las mismas condiciones como cuando el sol que resplandece en el cielo se encuentra circundado por densas nubes y no puede llenar la tierra con la viveza de su luz. Y si bien las comunicaciones no están ni interrumpidas ni rotas en virtud de las nubes, sin embargo, los efectos la tierra los recibe con dificultad y no goza todo el bien que le podría hacer el sol. Así que, como no recibe toda la vida del sol, está como enferma. Sus frutos son insípidos y no maduros, muchas plantas sin frutos, por lo tanto, la tierra está melancólica, sin fiesta, porque las nubes han impedido que reciba toda la plenitud de la luz del sol para coronarse de gloria y de honor. Así se encuentra el hombre. Todas las cosas están en su lugar, entre nosotros y él nada se ha roto ni interrumpido. Pero el querer humano ha formado densas nubes, y por eso se ve el hombre sin la gloria, el orden y la armonía de su creación, y por lo tanto, sus obras están sin frutos, viciadas y sin belleza, sus pasos son vacilantes. Se puede decir que es el pobre enfermo porque no se hace dirigir por los 3 soles que poseen su alma. Entonces, viniendo a reinar mi voluntad, la primera cosa que abatirá será el querer humano, y soplando pondré en fuga las nubes y el hombre se hará dirigir por los 3 soles que tienen el fondo del alma, que poseen nuestra comunicación, y pronto subirá a nuestro origen, y todo será fiesta y gloria para nosotros y para él. Fiat, divina voluntad. Juan 4, 47. Al oír que Jesús venía de Judea hacia Galilea, se le acercó para rogarle que bajase y curara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Reparemos en María a Jesús por los enfermos. Jesús ve correspondidas con ofensas sus más tiernas predilecciones de amor, las cuales son el hacer padecer a las almas para hacerlas semejantes a sí mismo. Démosles su sangre, para que les procure la ayuda necesaria y les haga comprender con su luz el bien que hay en el sufrir y cómo éste las hace más semejantes a Jesús. Una parte de la hora 7 de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos a las puertas de las casas en donde yacen los enfermos.
cuántos miembros llagados, cuántos bajo la atrocidad de los dolores se ponen a blasfemar e intentan quitarse la vida. Otros se ven abandonados por todos y no tienen quien les dirija una palabra de consuelo y ni siquiera quien les preste los auxilios más necesarios. Y por eso se lamentan aún más contra Dios y se desesperan. Ah, Madre mía, oigo los lamentos de Jesús, que ve correspondidas con ofensas sus más tiernas predilecciones de amor, las cuales son el hacer padecer a las almas para hacerlas semejantes a sí mismo. Ah, démosle su sangre, para que les procure la ayuda necesaria y les haga comprender con su luz el bien que hay en el sufrir y cómo éste las hace más semejantes a Jesús. Y tú, Madre mía, ponte al lado de ellos y cual afectuosa madre, toca con tus manos maternas sus miembros enfermos. Alivia sus dolores. Tómalas entre tus brazos y de tu corazón derrama torrentes de gracias sobre todas sus penas. Hazle compañía a los abandonados, consuela a los afligidos, y para quienes carecen de los medios necesarios, dispón tú misma almas generosas que los socorran. A quienes se encuentran bajo la atrocidad de los dolores, obténles tregua y reposo, para que reanimados puedan con mayor paciencia soportar todo lo que Jesús disponga de ellos. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.